El otro día cuando expliqué un poco por encima la teoría o la parte más teórica de la ICT, tanto en cable de pares como en pares trenzados, me faltó contaros los puntos de conexión entre las redes. Dijimos que dependiendo qué tipo había una cantidad de cables que se instalaban, ¿vale? Y esos cables había que unirlos, de alguna manera hay que unirlos. A esas uniones entre los tramos de red, ¿vale? Tened en cuenta que según el esquema ICT, los cables van pasando por recintos, van subiendo y se van derivando a cada cables no tienen por qué ser iguales. En el caso de los cables de pares trenzados, sí que son iguales todos, porque en todos los tramos de red se instala el cable de acometida, que es el cable de 4 pares. Los que estéis con las redes de pares trenzados, lo estáis viendo que el cable que estéis usando siempre es el mismo, aunque sea diferente color, pero la idea es que es siempre el mismo tipo de cable. ¿Vale? Tanto el que parte desde el RITI hasta el que llega al PAU y en el interior de la vivienda, siempre es el mismo tipo de cable. ¿Vale? Cuando hablamos de cable de pares trenzados, acordaros, ese tipo de red se instalaba cuando desde el RITI hasta el PAU más alejado había menos de 100 metros. Esa era la condición. ¿Vale? Voy recordando y refrescando cosas. Acordaros que las acometidas se instalaban desde el RITI y no se hacía nada en los registros de planta, el registro secundario. La única función de esos registros es pasar por ellos, ¿vale? Y las acometidas se lanzan individualmente desde el RITI a cada uno de los PAUs. Es decir, hay que poner tantas acometidas como PAUs haya en el edificio. Hay que poner más, pero mínimo esas. Hay que ponerlas de reserva, acordaros. Al final se hace un estudio y se detecta cuántas son las necesidades del edificio. Pero son acometidas individuales. Se lanzan a cada PAU y se derivan en cada planta a cada uno de esos usuarios o abonados. En ese tipo de instalación los puntos de red son muy simples, porque solo tenemos uno aquí, que es el punto de interconexión, el panel de conexión, el panel parcheo, y el que hay, bueno, hay tres, el que hay en el PAU, que ahora lo veremos, ¿vale? Y el BAT, que es el punto final donde muere la red para conectar los terminales telefónicos allí, ¿vale? En este tipo de red, la red de cables de pares trenzados, ¿cuáles son los puntos importantes de esto que acabo de decir? Bueno, pues el primer punto es el que se encuentra en el RITI, que es lo que denominamos el punto de interconexión. ¿Vale? El punto de interconexión suele o puede tener una pinta parecida a esa. ¿Vale? Eso es lo que se llama un panel de parcheo, que puede ser un panel de parcheo telefónico, en este caso un panel de parcheo de redes de datos, es decir, de redes de cable de pares trenzados, ¿vale? Que tiene esta pinta por delante y tiene esta pinta por detrás. Eso se monta en una estructura, una especie de armazón, y los cables van por detrás y se insertan mediante la herramienta de inserción, como ya estáis empezando a usar algunos, ¿vale? En la parte trasera, siguiendo los esquemas de cableado A o B, dependiendo de la lección que hagamos, ¿vale? De tal manera que tenemos la acometida conectada aquí a este punto y esa acometida saldrá hacia el PAU correspondiente. Y por el otro lado tenemos un conector hembra, ¿vale? Para que la operadora cuando venga se conecte a ese abonado. Yo tendré aquí numerados todos mis abonados, primero A, segundo A, tercero A, primer local, segundo local, en nuestro caso. Todo esto lo etiquetaré aquí, igual que etiqueto las acometidas cuando salen hacia los diferentes PAUs, ¿vale? Con un número, por eso hicimos las tablas de asignación de acometidas o las tablas en el RITI para darle una numeración a esas acometidas. Esa numeración será la que luego hagamos las etiquetas a estos cables, a estas acometidas que van a salir hacia las viviendas. Esa etiqueta tiene que ser la misma en el extremo del RITI que en el extremo del PAU, ¿vale? Para que yo siempre sepa cuál es cada una, si es de reserva, si es la 1, la 7, la 20, la que sea, ¿vale? Esto no tiene más misterio, simplemente es un panel de conexión tan grande, o si hace falta varios, pues se pondrán varios, pero tan grande como el número de acometidas vaya a instalar en esta instalación, ¿vale? Valga la redundancia. En este caso, no sé si os salieron 48, ¿cierto? Pues hace falta un panel de conexión de 48. Lo normal, este es de 12, lo normal, en tamaños de rack parecido al que tenéis allí al fondo, eso, ahí tenéis paneles de conexión de 24 hembras, de 24 bases hembras. Eso suele ser un tamaño normal para un tamaño de rack estandarizado como el que tenéis allí al final en la clase,
¿vale? Es un tamaño estandarizado en muchos sitios, ¿vale? Se usa esa distancia para muchos equipos, por eso veis hay diferentes tipos de equipos colocados en el mismo aparato, en el mismo bastidor. ¿Que necesito 48? Pues no tienes que montar dos, uno arriba y otro abajo. ¿Que necesito más? Pues más. Esto no tiene más complicación que poner tantos paneles de conexión y tantas bases hembra como acometidas yo necesite. Si tengo que poner de más porque son 50 acometidas que tengo que instalar y tengo que poner 3 de 24, pues lo pongo. Si quedará libre alguno, pues ya está, pues libre se queda. Dime. ¿Eso en el esquema tiene que aparecer los dos o solo? Claro, tiene que aparecer. Precisamente por eso vamos a hacer el esquema, para identificar que lo hemos puesto. Claro que tiene que aparecer. Y ¿Sabes que se va a poner que hay abajo en la imagen? ¿este? Ponlo como quiera, me da igual. Lo único que tengo que en el esquema debe aparecer que tú has montado 48 bases hembras. Un panel de conexión que sea de 48, que sea 2 de 24, me da lo mismo. Cuando hagáis cuando hagáis los presupuestos, veréis en el generador de precios, que yo os diré cómo se generan los presupuestos, ejemplos reales de puntos de conexión de este tipo, ¿vale? Podéis usar de 24 o de 48, lo hay de los dos, ¿vale? Pero claro que debe de aparecer. Y de hecho, tú debes de lanzar cables en el esquema desde cada uno de estos puntos. Y los tienes que llevar a cada uno de los PAU que tú pintes en el esquema. Esa es la gracia. Y si los numeras, mejor. ¿Por dónde queréis? Si viene una operadora de telefónica, por ejemplo, imaginaros que este es el local 1, ¿vale? Y viene Telefónica y dice, Telefónica, venga, el usuario del local 1 me ha dicho que quiere una línea telefónica y le tengo que dar servicio a una línea telefónica. Y ese alguno ha optado por pedir ese servicio telefónico por un fijo, un par trenzado, ¿vale? Telefónica viene con su par y tiene que conectarse aquí. ¿Por dónde creéis que se va a conectar? ¿A dónde creéis que se va a conectar el par ese de Telefónica de los 8 contactos que tiene la base hembra? Yo tengo las bases hembra por definición son de pares trenzados y el par trenzado tiene 8 hilos, ¿no? 4 pares. Si tengo 4 pares son 8 contactos. La hembra tiene 8 contactos, del 1 al 8. ¿Cuál uso? Para darle servicio telefónico a mi abonado. Si solo necesito un par, Telefónica llega a mi edificio con un par y por ahí viene el teléfono. Con un par. ¿Cuál uso? ¿Cuál? Los del medio. El 4 y el 5. Siempre os ofrece el servicio telefónico por el par central. Eso es el 4 y el 5 son los contactos del par central, que si es tipo A será el azul, no sé si el azul blanco, y si es tipo B será naranja blanco. Pero siempre se usa el contacto 4 y 5. Esa es la clave para que el servicio telefónico llegue hasta el BAT y cuando yo conecte un teléfono analógico a ese BAT, suene. Si no lo hago así, o si lío pares, si cambio el par y lo desorganizo, no tendré servicio telefónico. Eso cuando hagáis las certificaciones, que ahora veremos, si no lo habéis hecho bien, os lo cantará el certificador, ¿vale? Porque os dirá que habéis liado los cables en algún momento de la instalación, ¿vale? Que puede pasar, porque ya estáis viendo que al hacer los conectores hembras y los machos, pues se pueden bailar colores fácilmente. No os preocupéis porque eso luego va certificado, es decir, luego va comprobado mediante un equipo que eso está bien hecho. ¿Vale? De hecho, es parte de otro documento súper importante que tenéis que generar, que es el protocolo de pruebas, que ahora hablaremos de él. Bueno, pues eso es el punto de interconexión. Eso es exclusivo de las instalaciones de pares trenzados. En las instalaciones de cable de pares, que sois los otros grupos, no tenemos ese punto de conexión. Tenemos este, ¿vale? Que ya lo estáis instalando la mayor parte de vosotros, que no es más que colocar regletas telefónicas de tamaño 10 pares, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Cuántas regletas se ponen? No, de 3 de 5 no, hemos dicho que de 10. En el RITI obligatoriamente de 10. Las de 5 en los registros de planta, pero en el RITI no.
Pero ¿cuántas regletas de estas tengo que poner en el RITI? Cuántos usuarios tenga, cuántos pares tenga, por tanto, en función de la manguera que coloque. La manguera de pares vertical que vaya a subir hacia arriba al edificio. Si estáis instalando una manguera de 25 pares, ¿cuántas regletas de 10 necesito colocar? Pues necesito 3, porque todos los pares se tienen que quedar insertados en un punto de una regleta. Todos. No se puede quedar ninguno suelto. ¿Eh? También, sería el 26. Pero bueno, como ponemos 3, tenemos hasta 30. Los 4 últimos quedarían libres, pero por eso necesitamos dimensionar esto. Por eso lo hacemos previamente. Hacemos el diseño del dimensionamiento para que todo esto tenga un número concreto. ¿Vale? Entonces yo iré colocando mis pares, pues, si tengo 3 regletas, pues los 10 primeros aquí, los 10 siguientes aquí, los 5 siguientes al final. ¿Vale? Eso es el punto de interconexión. Y a partir de ahí hacia arriba, yo distribuyo los pares a cada una de las plantas. Cuando llega la operadora, este es el punto de interconexión, lo que se llaman las regletas de salida, la manguera que va hacia arriba, todas se interconectan en este regletero. Y cuando vienen las operadoras, si la instalación es de este tipo, la operadora, cada una coloca su propia regleta. Es lo que se llaman las regletas de entrada. Regletas de salida, que son las que se dejan instaladas, y estas las coloca la operadora cuando se da el alta al abonado. Es decir, cuando se entrega la obra eso no existe. Se pondrá después, cuando el técnico que da de alta esa línea, si la operadora previamente no ha dado de alta otra línea en ese edificio, instala una regleta del mismo tipo que la estáis instalando vosotros, pero en una ubicación distinta. Y ahí hace morir, ahí mueren los pares de la operadora, en esa regleta. Es lo que se llama la regleta de entrada de ese operador. ¿Cómo conecto yo el par de la operadora que ha muerto aquí con el par de la vivienda al que pretendo unir? Pues con un hilo puente. Un latiguillo de 2 hilos, yo hago una inserción de aquí a aquí y ya tengo conexión eléctrica entre el par que ha llegado a la operadora y el par que va hacia el abonado X. Eso lo hace también el técnico que da de alta el abonado este. Es decir, el técnico coloca la regleta, los pares que vienen de la calle irán aquí, y hace la conexión del que llega aquí con el abonado al que pretendo alcanzar. Mediante un latiguillo puente o un hilo, o 2 hilos puente, ¿vale? Se hace esa conexión. Que no se conecta directamente el par a la regleta del abonado. Se coloca otra regleta y se hace la unión con hilos puente, con latiguillos. Si viene otra operadora, pues igual. No tiene por qué llegar solo Telefónica, puede llegar Orange. Y Orange colocará sus regletas y hará sus conexiones a sus abonados Orange. ¿Vale? En el caso de las regletas telefónicas, pues hablamos de regletas de salida y regletas de entrada. Y la unión de ellas se hace con hilos puentes, que será una de las cosas que tengáis que hacer vosotros para probar esta instalación, ¿vale? Porque yo os digo que cuando la acabéis debéis de probarla. Eso es diferente con respecto a los cables de pares trenzados, no tiene nada que ver, ¿vale? La instalación de cables de pares trenzados, vuelvo otra vez a la primera tipo. Salgo del punto de interconexión con las acometidas de 4 pares a cada uno de los pavos, pero en los registros de planta no hago absolutamente nada. Los cables, las acometidas, el cable de red pasa por los registros, pero no muere ahí, no se corta, ahí no hay nada que hacer. Simplemente se mete por el registro y se toma la canalización, el desvío que corresponda para llegar al abonado concreto. En el caso de las instalaciones de cable de pares, no es cierto eso. Porque si os fijáis, los pares salen de aquí, es decir, aquí ya lo que sale es la manguera de 25, de 50, de 75, de 100 pares. Es una manguera entera que va ascendiendo por todo el edificio. ¿Y qué se hace? Pues en cada planta esa manguera se abre, se le quita la cubierta y se cortan los pares que yo voy a dar a tener y van a dar servicio en esa planta, los abonados de esa planta, que es lo que estáis empezando a hacer ahora, los que estáis
con esta instalación, ¿vale? Primero se hace la interconexión de la manguera en el RITI, en el punto de interconexión, y ahora la siguiente es ir diciendo, vale, yo tengo 4 plantas, tengo 25 pares, pues tengo que dejar en la primera planta del 1 al 7, porque del 1 al 7 lo tienen para usarlo los usuarios de la primera planta. Entonces tengo que cortar esos pares y tengo que dejarlos muertos en otro punto de conexión que llamamos punto de distribución. ¿Y qué es el punto de distribución? Pues exactamente lo mismo que el RITI, es decir, regleteros telefónicos. ¿Pero de qué tamaño? Pues pueden ser de 10, como en el RITI, pero también puede ser de 5, porque aquí se supone que va a morir menos pares que en el RITI, ¿vale? Vamos a tener menos cantidad de pares, por eso se pueden usar regleteros de 5, ¿vale? Y los 7 primeros, por ejemplo, los dejo aquí, los 7 siguientes los dejo aquí, los 7 siguientes así reparto toda la manguera por todo el edificio. Eso es lo que previamente había hecho en el diseño y dimensionamiento al organizar los pares por plantas. Entonces, los pares que no utilicemos en la planta primera, por ejemplo... Ahí se quedan, de reserva. ¿Lo cortamos también? Sí, claro, tú tienes que organizar la manguera previamente para decir, si aquí hay 2 PAU y se quedan 7 pares, pues evidentemente se van a usar los 2 primeros pares, los otros 5 quedan de reserva. Además, acuérdate que el reglamento decía que a cada PAU deben llegar por lo menos 2 pares. Siempre uno activo y otro de reserva. El que quede de reserva, en principio, lo tengo ahí para usarlo cuando quiera, pero debe estar asignado ese PAU. De hecho, esos 2 pares te van a llegar hasta el PAU, ¿vale? Aquí realmente van a llegar 2 pares, no un solo par, ¿vale? Los que suban igual, lo mismo, ¿vale? Tú ten en cuenta que tienes 25 pares y tú los vas a organizar como tú quieras. 25, 50, los que tengas. Ya, pero los cortas, quiero decir, si la primera planta... Pero cortas los que necesites aquí. Eso digo, que los que no necesitan... No, porque si los cortas aquí no llegan. Ya, pero... ¿Entiendes? Lo que cortes aquí, cortado se queda aquí. Lo que cortes aquí, cortado se queda aquí. Es decir, aquí llegará, desde aquí a aquí llegará, pero de aquí para arriba ya no llega. Ya tengo que hacer empalme y tengo que hacer cosas raras para que llegue. Lo que corto en planta se queda. Por eso hay que tener mucho cuidado y entender muy bien el código de color de 25 pares para saber cuáles tengo que cortar y cuáles no. ¿Vale? Los que corte, los insertaré en mi regleta de planta, mi punto de distribución, y aquí se quedarán. ¿Vale? Con eso ya hemos conseguido llevar toda la manguera y repartirla por cada una de las plantas del edificio. Ahora tengo que llevar esos pares a los PAU, es decir, la distribución horizontal. ¿Cómo se hace esta distribución? ¿Con qué tipo de cable? 2 pares. Cable de 2 pares. Si tenemos que llevarle a cada PAU 2 pares, porque así nos lo dice el reglamento, uno activo y otro de reserva, pues mínimo cable de 2 pares. Puedo usar cable de un par, 2 cables de un par si quiero, pero es más cómodo usar cable de 2 pares. Además, se llevan cables de 2 pares a cada PAU. Si aquí hay un PAU y aquí otro PAU, cable de 2 pares para acá y cable de 2 pares para acá. O si aquí hay 2 PAU de esta planta, cable de 2 pares para acá y cable de 2 pares para acá. Es decir, tantos cables de 2 pares como PAU haya en esa planta. ¿Vale? Y esos 2 pares irán a morir ¿a dónde? Pues irán a morir a el PAU, es decir, el punto de acceso usuario, que se encuentra dentro ya de la vivienda o local del abonado. Lo que llamábamos como la caja RTR, o registro de terminación de red. ¿Y qué es un registro de terminación de red? Que aquí venían muchas de las cosas que con las que os liabais el otro día. Esto es un registro de terminación de red, ¿vale? El registro de terminación de red es una caja importante, ¿eh? Dentro de la vivienda, ojo, ¿eh? Esto está ya dentro de la casa del abonado, o del local del abonado. Yo hablo de casas, pero acordaros que podemos hablar igual de locales. ¿Aquí qué llega? Pues aquí llegan todas las telecomunicaciones que se le van a entregar a ese abonado. ¿Cuál es? La televisión terrestre y el satélite, la telefonía, la fibra y la televisión por cable o acceso a redes híbridas, HFC, es decir, o no, ¿vale? Para que nos entendamos. Todas estas redes llegan al RTR y esas redes tienen que morir en algún punto, esos cables los tengo que conectar en algún sitio. Olvidaros de todo lo demás que no es esto, ¿vale?
¿Qué es el punto de acceso usuario telefónico en sí? Pues el punto de acceso usuario telefónico en sí no es más que una roseta hembra donde yo hago morir los dos pares que vienen desde el registro de planta. Es decir, el cable de 2 pares que os he dicho que venía desde el registro de planta, adelante, ¿vale? Morirá en un PAU doble, perdón, en una regleta hembra doble que tendrá 2 conexiones RJ45 hembra. Es decir, esto. Bueno, lo que tenéis ahí abajo, ¿vale? Algo más gráfico, por ejemplo, aquí en este caso se ha puesto una roseta RJ45. Fijaros que aquí ya se coloca RJ45, sea de cable de par en la instalación o de pares trenzados, me da igual. Esto ya es igual para todas las instalaciones, desde el interior de la vivienda hacia los BAT, todo eso es igual en las dos instalaciones que os voy a contar ahora. Es decir, tanto lo que estéis con una instalación como lo que estéis con otra, lo mismo vale para los dos. Eso se repite. Entonces, el par que viene desde el registro de planta muere aquí. ¿Y ahora qué hacemos con ese par? Si yo quiero que el abonado tenga teléfono en más de una sala, ¿cómo le llevo yo ese teléfono para que lo tenga en más de una habitación, una estancia? Está la esa, ¿cómo se llama? Multipresor. Tenemos dos opciones, o hacer una ñapa ahí con regletas y empalmando hilos, y todos los cables que vengan de los BAT, empalmarlos ahí de mala manera y cutremente, y hacer que los hilos se multipliquen según tantos BAT yo tenga. Es decir, yo tengo 5 BAT donde quiero 5 teléfonos, cosa extraña, pero se puede hacer, ¿vale? Quiero en mi casa 5 teléfonos porque todos en mi casa quieren un teléfono en su cuarto, ¿vale? El salón, la cocina, en el dormitorio, no sé qué, y todos quieren tener la posibilidad de descolgar y poder hablar y llamar. Y todos sabéis que al hacerlo están escuchando al otro, ¿vale? Porque esto es línea analógica, acordaros. Bueno, pues la opción es coger todos estos hilos que vienen desde los cables que vienen desde los BAT y juntarlos de alguna manera. ¿Cómo lo hago de una manera más profesional? Pues colocando lo que llamamos un multiplexor pasivo. Este aparato que os di yo el otro día, que os he dado uno, para que lo instaléis y veáis cómo funciona, lo deben de incluir todos los PAU, todos. Os he dado uno porque, ¿para qué vamos a estar instalando tanto? Si con que veamos cómo se instala uno es suficiente. Aparte que vale cada uno 43 euros. Imaginaos esto que da cada uno 4. ¿Vale? Cada uno de estos vale, no sé cuándo estará ya, pero cuando los compré valía en torno a 40 euros cada aparatito de eso. Eso es una chorradita, bueno, no chorradita, la función es muy tonta, porque este aparato lo único que hace, este de Televes concreto, que es el que nosotros montamos, tiene una entrada y muchas salidas. Esto es un repartidor, un repetidor de señal, como queréis llamarlo. Lo que entra por ahí lo multiplico por aquí. No, un amplificador, porque eso no amplifica la señal. Lo único que hace es, de donde hay algo, lo divide en tantas partes. Si aquí llegan 10 y lo divido en 10 partes, pues por cada una de esas partes sale 1. No amplifica, está dividiendo. ¿Vale? De hecho no amplifica. Para que amplificara debería alimentar, tenía que tener un enchufe. Los amplificadores, todos los que amplifican tienen un enchufe, o una batería o algo. Esto no lleva nada, es pasivo que se llama. Lo que entra por aquí lo divide. Y se entiende que si lo divido lo suficiente, la señal llegará bien. Que de hecho así es. Si tenéis más de un teléfono en vuestra casa, yo puedo conectar 3 teléfonos y funciona bien. A partir del cuarto ya os digo que la cosa no va tan bien, porque la señal eléctrica cae mucho. Y la línea telefónica se puede cortar, las llamadas telefónicas se pueden cortar, pero 2, 3 teléfonos funcionando a la vez, la línea telefónica lo aguanta. Pero es un reparto de señal, no es una amplificación. Amplificación es otra cosa. El cable que va desde el PAU hasta el multipresor es un cable de red. Esto es un cable de red normal, correcto. Ya a partir de aquí hablamos de cable de red. Desde aquí hasta aquí, cable de pares trenzados, sea la instalación que sea. Macho. Y aquí, ¿qué enchufo? ¿O qué conecto en estas hembras que me dan multiplexor pasivo, en estas salidas?
Pues ya lo estáis viendo aquí. Lo que viene de los VAT de mi vivienda. Fijaros que en los VAT yo tengo que lanzar un cable de red, porque estos cables de red, independiente para cada uno de ellos. Yo aquí podré poner un teléfono y de tal manera que yo aquí lo conectaré en una de estas salidas. Lo que entra por aquí se multiplica por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, en este ejemplo. Ahí en ese caso hay 4 terminales telefónicos conectados. Hay más cosas, pero terminales telefónicos hay 4. ¿Vale o no? Eso es simplemente una multiplicación. De una cosa saco varias. Eso es la función del multiplexor pasivo. Aquí tenéis otro ejemplo de multiplexores pasivos más simples, con menos entradas, perdón, menos salidas. Este concretamente tiene una entrada y 5 salidas. No sé si tenía la entrada por detrás y las salidas son 6. Me da igual, hay diferentes fabricantes. Yo el que tengo es el de Televés, ¿vale? Y yo digo que barato, barato no es, ¿vale? No es muy barato. ¿Normalmente en dónde se lo instala? O sea, ¿dónde se lo coloca? No sé. En el PAO, en el RTR, dentro de la casa. ¿Y un router no hace parecida a la función de eso? No, un router no hace eso. Esto es un repartidor telefónico. Ahora veremos el router. Es que no me mezcléis conexiones a internet con servicio telefónico, que no es lo mismo. Aquí estamos hablando de teléfono fijo, línea analógica. Yo quiero tener un número fijo en mi casa y lo quiero tener en varios sitios, en varias estancias a la vez. Ahora veremos lo de la parte de internet. Ahora que también tengo otra cosa, que es como un alimentador que le conecto a la línea de teléfono y sale lo mismo. Pero eso Un alimentador que les conecta a la línea de teléfono. Tú dices una T. Eso es una T. Es lo mismo que eso. Esto es igual que eso. Es igual que esto. Es que me confundí. Las T que tú le pones a las rosetas telefónicas para tener 2 salidas, hace la misma función que hace esto. Igual. Es un alimentador que tiene una T metida dentro de Una T. No, un alimentador no. Se llama repartidor. No, es que es un alimentador que tengo conectado al ordenador. Que cuando se da la luz, Sí. y hace lo mismo que la T. Sí. Definitiva, ¿eh? Correcto. Sí. Y tiene varias salidas, tiene una entrada y varias salidas. Es lo mismo que esto. Igual. ¿Vale? La verdad que no sonaba, pero no sé. ¿Quién me pregunta? Si Dime. de Pau ya solamente utilizamos un par, ¿por qué se utiliza cable de 4 pares? Ahora lo vas a ver. Buena pregunta, ¿vale? Mira, vamos a resumiendo, de cada VAT hasta el RTR ya hemos dicho que tenemos que lanzar cable de 4 pares, es decir, cable de red, cable de pares trenzados, que morirá todo ello en un macho RJ45, porque esto es una hembra. Por tanto, este conector, este cable debe terminar en un macho. Y todo esto está llegando a esta caja, ¿vale? Al RTR que hemos dicho. Esto también lo tengo que etiquetar diciendo cocina, salón, dormitorio 1, dormitorio 2, para saber estos cables en el RTR a qué estancia corresponden. Eso, cuando se hace la instalación, se debe de hacer. Cuando se están metiendo los cables con la guía y tú estás metiendo el cable desde el salón y sale el cable por el RTR, pues ese cable lo etiquetas como salón. Se etiquetan los cables cuando se está haciendo la instalación, ¿vale? Todos estos cables, como veis, son cables de pares trenzados. Voy a tu pregunta. ¿Y si quiero tener, además de servicio telefónico, quiero tener contratado una DSL? ¿Qué hago? Darle más pares. ¿El servicio ADSL por dónde viene? Por el par de telefónica. Por el mismo par, porque te llega el servicio telefónico, también te llega la ADSL. ¿Cómo? Ya lo veremos. Pero te llega. Es decir, por 2 hilos tengo el teléfono y el ADSL. ¿Cómo se hace la instalación normalmente en una casa? Pues como ha dicho Fernando. Yo, donde muere el par, pongo una T, una salida de esa T para el teléfono, otra salida de esa T para el router. ¿Sí o no? Lo tenéis así en casa, quizá no os habéis fijado, pero quizá lo tengáis así. La salida que va al teléfono, para el teléfono, que hay que ponerle un filtro, por cierto, porque si no se escucha ruido, luego lo enseñaré, los filtros. Y el router va alimentado por la otra salida de la T. En este caso no tenemos T, tenemos esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, aquí tenéis la entrada, aquí sale solo el servicio telefónico y por aquí sale el servicio ADSL. De hecho, si os fijáis en la serigrafía pone ADSL out.
Aquí esto no es teléfono, esto ya es conexión de datos. Y aquí yo coloco o un router o un switch. La diferencia entre ambos ya la veréis con Joaquín, ¿vale? Pero es algo opcional. Por eso el switch aparece punteado, porque eso no hay que ponerlo a no ser que el usuario contrate ese servicio. El usuario seguramente contrata un servicio telefónico. El servicio de acceso a DSL puede contratar DSL, puede contratar fibra, puede contratar televisión por cable. No sabemos cómo va a llegar la conexión a internet. ¿Me explico? No. Esto hay que darle posibilidad al abonado de que lo haga o no lo haga. Por lo tanto, no me estés colocando equipos que no sé si voy a utilizar, ¿vale? Entonces, yo tengo, imaginaros que he conseguido contratar mi línea fija con mi ADSL y coloco el router ahí, por ejemplo, ¿vale? Ahora veremos dónde podemos colocar el router, porque esa es otra discusión. ¿Dónde quiero tener yo tomas para poder conectar un PC? ¿Son diferentes a las tomas telefónicas? Pues físicamente no lo son, porque el cable de red es el mismo que este. La toma es la misma esta que esta. ¿Por qué se hace la misma instalación tanto para telefonía como para conexiones de datos? ¿Por qué se hará? ¿Por qué creéis que todo es igual, la instalación? Pues si luego quieres cambiarlo. ¿Correcto? ¿Y si yo quiero tener el teléfono en vez de aquí, lo quiero tener aquí? ¿O si yo quiero tener este ordenador en vez de aquí, lo quiero tener aquí? ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil. Cambio el cable de aquí a aquí. Y en vez de estar conectado al multiplexor pasivo, que es el servicio telefónico, lo conecto al router de Telefónica. Y ese tramo de cable se convierte automáticamente en un tramo de cable de datos. Lo veo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser todo? Si lo haces todo a dos hilos, imagínate que lo haces. Es verdad que el servicio telefónico con un par sería más que suficiente. Si yo hago esto con un par, esto tengo de sobra. Pero si yo esto lo quiero convertir en un futuro en conexión de datos, con un par no me vale. Por lo que si pongo 8, puedo utilizar un par. Si pongo 2, no puedo inventarme 3 pares nuevos. ¿Lo veis? Esa es la facilidad que os da hacer la instalación. Toda la instalación con cables de pares trenzados. Que el servicio telefónico siempre usa un par. Uno de ellos, el central. Pero tengo los otros disponibles por si en un futuro yo quisiera este ordenador, que lo tengo en el cuarto, llevármelo al salón. Y ponerlo en este BAT. Es decir, los BAT en un principio no tienen función concreta. Pueden ser o para servicio telefónico o para servicio de datos. Es decir, para conexión con el router. Y tener yo conectado mi ordenador mediante cable a mi router o switch que me va a conectar todos los equipos que tenga conectado a internet. Porque no sé si sabéis, pero el router por detrás tiene las mismas conexiones que esta. Normalmente los domésticos suelen llevar 4 conexiones, 5, 6, y yo ahí coloco, enchufo todos los equipos que vayan por cable. ¿Lo veis o no? Esa es la razón por la que todo esto se instala con cable de pares trenzados, para darle diversas funcionalidades a los BAT según las necesidades del cliente. Habrá clientes que quieran que este BAT sea telefónico y este sea de datos. Y habrá clientes que este quiere que sea telefónico y este sea de datos. O depende del cliente, que haga lo que quiera. Lo único que tengo que hacer es que tener claro que el cable que llega con cocina lo quiero para datos, pues me lo llevo al router. ¿Que lo quiero para teléfono? Lo conecto a multiplexor pasivo. Eso es tan fácil como hacer un cambio de conexiones de un equipo a otro que están uno al lado del otro, porque están en el mismo recinto. ¿Sí o no? ¿Se ve la utilidad de tener multiplexor pasivo y router al lado uno del otro? Retuerzo más la pregunta. ¿Se pone el router ahí? No. No se suele poner el router. ¿Por qué? Porque necesita la señal en tu sitio. ¿Qué? Necesita más wifi. La señal del router. ¿Qué señal? ¿Qué señal? Wifi. El wifi, dilo, puedes decirlo. Si metéis el router aquí, los routers domésticos, normalmente los routers domésticos que instalan
Telefónica con su ADSL, todos llevan repetidor Wi-Fi. No nos conectamos al router solo por cable, de hecho es lo que menos usamos, si os fijáis. Lo que más usamos es la conexión Wi-Fi. Los teléfonos, las tablets que tenemos en la casa, el ordenador ya casi, y el frigorífico, bueno, a veces también, quien lo tenga, quien lo tenga y lleva Wi-Fi. Es decir, hoy casi todo va conectado a través de Wi-Fi. Si metéis un router dentro de una caja, en la pared, tapado, ¿qué queréis que le va a pasar a esa señal de Wi-Fi? Que va a bajar bastante su potencia. ¿Dónde hay que poner el router? ¿Dónde se interesa poner el router en una casa? Otra gran pregunta. En el comedor. Lo más centrado posible, efectivamente. Entendiendo que al centrarlo, su potencia sea capaz de alcanzar toda la vivienda. Depende de qué vivienda, llegará o no llegará. Y me tendré que plantear meter repetidores Wi-Fi, que esa es la otra opción. Meter repetidores por toda la casa para que la señal se reamplifique y pueda tener Wi-Fi en las casas. Hoy problema muy grande a resolver en muchas de las casas de muchos de nosotros y de muchos de quizás vuestros familiares, que os dicen, es que no tengo Wi-Fi en no sé dónde. Bueno, pues eso tiene una forma de configuración, ¿vale? Que es a través de adaptadores puente Wi-Fi. Pero si meto el router Wi-Fi en la caja del RTR, seguro que Wi-Fi muy bueno no tengo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué se hace? Pues no se pone el router, se pone un switch, que es un aparatito más pequeñito, sin Wi-Fi. Yo meto aquí es un aparato un poco más tonto que un router, es más tonto. Y el switch, aquí se conecta el switch, que es el switch que os he dicho antes, que os enseñé aquí antes. Que viene en el reglamento switch, ¿vale? Y del switch yo conecto el router en la toma o en el BAT que a mí me dé la gana, porque yo puedo conectar el router con el switch a través del cablecito que me dé la gana a mí, porque yo puedo hacer las configuraciones, ya lo habéis visto, y las puedo cambiar como me dé la gana. Hace lo mismo con el televisor, pero de internet. Un punto intermedio, algo intermedio, para evitar tener que meter el router dentro, ¿vale? Que es un problema. Si yo coloco el router aquí, ya no puedo hacer esto que hacía antes. Es decir, ya no puedo conectar unos VAT al router y otros no, porque el router ya lo tengo aquí. Si lo he colocado aquí, sus conexiones traseras están aquí y ya físicamente lo que tenga cerca es lo que podré conectar al router. Pero bueno, el Wi-Fi sí que lo puedo mantener y lo puedo mejorar bastante. Dependerá de las necesidades del cliente. Volvemos a lo de siempre. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues donde mejor convenga. Lo importante es que la instalación me dé facilidades para hacerlo. Y así hay facilidades para hacerlo. Porque toda la instalación permite colocar el router en cualquier punto. No, el switch puede tener muchas. Una entrada y muchas salidas, las que quieras. Puede tener 4, 5, 10, 20, lo que quieras, ¿vale? Todos los ordenadores que he conectado aquí están conectados todos a un switch, ¿vale? Es decir, que depende de la instalación lo grande que sea, ¿vale? Es decir, ya entramos en otro ámbito, pensar que esto ya es pensar en otro tipo de red que no es el servicio telefónico, pero que está muy relacionado, ¿vale? A lo mejor el servicio telefónico no me llega por el par de Telefónica, por el par de teléfono analógico, sino que me llega por la fibra. Por aquí me llega el teléfono de mi línea analógica fija y yo aparte he contratado una fibra que me da conexión de 300 megas. Pues este conector es el que yo conectaré al switch o al router que me coloque Telefónica. Es decir, el switch o router que yo coloque aquí lo puedo conectar de cualquier fuente o red que me dé servicio de conexión a internet. No tengo que conectar una en concreto. Como lo tengo aquí, ya simplemente es adaptar la red al switch o al router que vaya a poner en cuestión. Dime. ¿Los convertidores de fibra también el Todo. Sí. El ONT, que es el equipo que convierte la fibra a conexión eléctrica, también se coloca ahí. De hecho,
Es que en vez de poner un router o un switch se pone eso. ¿Vale? Depende de qué acceso a internet tú contrates, la conexión a ese switch será de una manera o de otra, o ese equipo de comunicaciones de datos será de una manera o de otra. ¿Vale? En fin, la parte de datos me da menos importancia, le doy ahora menos importancia. Ahora mismo lo que quiero que entendáis es que el servicio telefónico exclusivamente se va a entregar gracias al multiplexor pasivo. Es decir, los bats que conectemos al multiplexor pasivo serán los que tengan toma telefónica. Toma telefónica de voz, línea analógica, vuelvo a repetir. ¿Vale? Donde podemos conectar teléfonos. Bueno, pues eso... Entonces esto es para viviendas, los proyectos que estamos haciendo de oficina. Viviendas, locales, lo que quieras, comerciales, lo que te dé la gana a ti. Pero como solo hay que meter dos... ¿Dos qué? Dos cables UTP. O sea, el BAT solo llegan dos y llegan directamente... Pero bueno, lo mismo es. A ti te llega un cable UTP, pero tú te estás refiriendo al cable de pares trenzado o al cable de pares. Parte dos. Pues tu acometida muere aquí y de aquí al multiplexor pasivo. Ya lo digo, como en la oficina solo piden dos conectores. ¿Dos conectores cómo? RJ45. ¿Dos watts? Sí. Da igual, tienes que ponerlo lo mismo. Hay que poner un multiplexor pasivo que tenga tantas salidas como estancias tenga tu local. Tu local puede tener una estancia o hay algunos que tienen 12. No sé si lo recuerdas. En tus planos hay uno que me parece que tenía 12 oficinas. Un local con 12 puestos de trabajo. Pues ese hay que darle servicio con un multiplexor pasivo o de 12 o con uno de varias. O con varios. ¿Vale? Dime. Pero eso, el multiplexor ese pasivo, ¿reparte la misma línea telefónica a todos los usuarios? Toda, la misma. La misma. La misma. O sea, es la misma línea. La misma línea. Sí, lo que tienes tú ahora mismo en tu casa, igual, la misma función. Eso no es una centralidad telefónica, eso es un repartidor telefónico. ¿Tenemos que poner tantos más como estancia tenga el local? Sí, eso ya lo vimos, cuando vimos el diseño y dimensionamiento. Tantas estancias, excluidos baños y trasteros, son los BAT que tienes que definir en tu local o vivienda. Eso ya lo vimos, acuérdate. Lo que vosotros habéis montado aquí no es más que una simulación de lo que en teoría debería ser. Pero no es esto. Esto no es lo que en los planos tenemos que instalar. Eso también quiero que os quede claro. Nosotros no hemos pretendido hacer la misma instalación que la que establece el plano que yo he entregado. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de instalar 19 locales, 30 y pico watts. Empezar porque no tengo materiales para todo. Y segundo, porque una vez que hayas instalado 2, 3, 4 watts, un multiplexor pasillo, hayas puesto una hembra, o 4 hembras, 4 machos, ya sabes el procedimiento. ¿Qué necesidad hay de hacer más? Cuando tengas que hacerlo lo harás, pero ahora no hay necesidad. Esto al fin y al cabo es una simulación. Lo único que he pretendido yo es 4 plantas, 4 PAUs. Mirar, esto es donde muere la acometida en el PAU y esto es el multiplexor pasivo de ese PAU. El PAU en verdad es esto. Eso se considera el PAU telefónico. PAU telefónico. ¿Por qué no he dado múltiples pasivos en estos 3 PAU? Por lo que os he dicho antes, porque valen 43 euros cada uno. Imaginaros, con que instaléis uno es más que suficiente, además la instalación va a funcionar igual, haya o no haya múltiples pasivos, porque solo tenemos un BAT. ¿Entendéis? El BAT que hemos colocado, pues lo conectamos directamente aquí y ya tenemos línea telefónica aquí. Si tuviera más BAT, pues los coloco alimentándonos en esa salida. Y todos los BAT tienen la misma línea telefónica, la misma. Porque tú los alimentas con el mismo cable telefónico. Si corto todos los demás pares, Si conectas, mientras no cortes el central, pero vamos, tontería que lo cortes porque esa instalación en un futuro te puede servir para otro tipo de instalación. Está puesto por, si en un futuro, imagínate que está abonado el día de mañana, en vez de irse con Telefónica en línea analógica, contrata WiMAX. O WiMAX utilizará este cable y debe utilizar todos los pares, no le puedes cortar. ¿Eh? Sí, lo puede hacer. Lo puede hacer. De hecho, cuando probéis veréis que el importante es el central, no los demás. Por favor, no os liéis. Una cosa es lo que yo os pido en plano
y que me diseñéis, que me hagáis el esquema, que me presupuestéis. Y otra cosa es lo que hemos montado para coger las técnicas de montaje, ¿vale? Esto es más reducido, más corto, más pequeño, simplemente pues para coger soltura a la hora de trabajar con cable de red, con conectores, múltiples pasivos, para hacer pruebas. Esto va a funcionar igual que fuera un edificio de 19 locales comerciales. Lo único que en vez de tener tantos BAT y tantos locales comerciales, pues tiene 4. Pero ya está, no hay más diferencia, ¿vale? A mí lo que no me cuadra es un local que tenga la misma línea en todo. O sea, Pero, vamos a ver. Pero tú, no es que tenga todo la misma línea, es que tú vas a contratar una línea, pero ahora tú quieres que tenga otra oficina otro puesto de oficina de ese local, quieres que tenga otra línea, pues contrátala. Si no, nadie está diciendo que no lo tenga. Hombre, es lo ideal. Acuérdate que cuando tengas más de varias líneas, lo ideal es gestionarlas con una centralita, es lo lógico. Luego lo que tendrás que hacer es las líneas que te llegan aquí, llevarla de alguna manera a la centralita que instales dentro del local o oficina, que eso ya normalmente no se suele instalar dentro del RTR porque no caben. Imaginaros meter una Nescom o una Neri dentro del RTR, que podría ser, ojo, pero es grandecita. El RTR es grande, tendrá estas dimensiones, pero ya hay muchas cosas ya, Luego enseñaré fotos que el espacio, a pesar de que lo han ampliado con el nuevo reglamento, que antes era mucho más pequeño, ahora es el doble de grande, hay que meter muchas cosas. ¿Vale? No sé si os ha quedado del todo claro, ¿vale? Espero que sí, ¿vale? De todas maneras, a medida que vayáis montándolo y a medida que lo vayáis probando, espero que os vayáis dando cuenta de por qué se hacen las cosas, ¿vale? De hecho, la idea es que al final, lo que lo terminéis de montar, lo probéis y veis que funciona, tanto una instalación como la otra, ¿vale? En el caso de los de cable de pares, pues con la configuración de cable de pares, y en el caso de pares trenzados, con la configuración de pares trenzados. Tanto una como la otra. Va a funcionar exactamente igual. Lo iremos montando poco a poco y ya está, ¿vale? Venga, dudas, más dudas. Es que yo sé que esto, la idea de multiplexos pasivos muchas veces choca, porque parece que está ahí y no sabemos muy bien la función que tiene, pero que la función es muy sencilla. La única función es repetir que la línea telefónica puede llegar la misma a varias estancias, no tiene más. Es como la típica regleta. Sí, de toda la vida. Toda la vida sabéis lo que se ha hecho. Todos los cables de las diferentes estancias al aparato, al PTR que os enseñaba el otro día, a la caja esa blanca que os enseñaba el otro día. Esa caja blanca, ahí moría el par que venía de Telefónica y yo lo que hacía es conectar todos los cables ahí. Con tornillos, apretados ahí. ¿Funcionaba? Sí, claro que funcionaba. Pero no tiene la capacidad de cambiar de esta instalación. Porque yo esto lo tengo fácil con el conector RJ45, lo cambio del multiplexor pasivo al switch o al router y hago las configuraciones en mi casa que a mí me da la gana. Una toma puede ser de datos, otra toma puede ser de voz y lo hago como yo quiera. Si lo tengo todo atornillado y cerrado en una caja es más difícil de cambiar. ¿Entendéis? Esa es la clave. Que el usuario tenga posibilidad de decidir que sus BAT sean o de voz o de datos. Esa es la principal función. He visto tablas de asignación de pares y de acometidas mejoradas con respecto a lo que yo os dije, ¿vale? Lo digo para que en el diseño del dimensionamiento que me habéis hecho adaptéis vuestras tablas en los pares trenzados igual. Adaptéis vuestras tablas a esta que os acabo de poner en los apuntes. Quiero que cuando en el diseño del dimensionamiento hayáis hecho las tablas de asignación de pares y las tablas de asignación de acometidas, lo hagáis con este formato, ¿vale? Número de acometidas, la boca en el punto de interconexión que coge, los pares, tanto el 1.3 como el 2.4 que consideréis de cada una de las acometidas, cómo lo vais a etiquetar, local 1, local 2, comunidad, ahí vienen diferentes identificaciones, y a qué planta, edificio, local o vivienda. Una cosa es a dónde lo mando y otra cosa la etiqueta que le voy a colocar al cable. Eso también lo vais a poner, ¿vale? Eso para las tablas de asignación de acometidas, instalaciones de cable de pares trenzados y cables de pares esta, ¿vale? Fijaros, el par 1 y 2, la regleta 1, la posición 1 y 2, el par activo sería este sería el de reserva. Eso va a tal local, a tal común, a tal vivienda y en la posición en la que mueren
en la regleta de planta. Da igual, lo cambias. Lo cambias. No, tú no tienes 25, tú tienes 50. Acuérdate que una cosa es lo que has montado y otra cosa es lo que has diseñado. Por eso te estoy diciendo que... Pero da igual, tú lo haces. ¿Cómo saben los colores? Sí, lo sabes, claro, lo sabes, es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente igual. Si es para 25 que para 50. Lo puedes saber perfectamente. Cada 25 se repiten. Ah, vale. ¿Tú quieres decir que Sí, se repite. si no tenemos la manguera... Sí, sí. no vamos a ver? Cada 25 se repiten. Cuando tú abres la manguera de 50, te encuentras que los primeros 25 van con un blanco-azul, van arrollados con un hilo que es blanco-azul. Ya sabes que esos 25 son los 25 primeros y los 25 segundos van arrollados con un blanco-naranja. Pero se repiten los colores. Sí, se repiten los colores. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte telefónica. Eso ya, cómo se configuran las mangueras de manera interior, ya lo veremos, que todavía no hemos llegado, pero sí lo puedes poner. Vale, simplemente esa mención para que cambiéis esto cuando podáis, ¿vale? Que no se os olvide, porque lo cambié hace poco, el otro día, porque vi que estas eran más interesantes, daban más información, así que cambiarla y ponerla acorde a ese formato. Si hay alguna duda, pues se pregunta, ¿vale?